son frecuentes, ¿no? Digamos, por ejemplo, hay fármacos que suelen ser utilizados, pues, para procesos de náuseas y vómitos. Ya ustedes saben, por ejemplo, podemos utilizar metoclopramida, podemos utilizar dimethidrinato en sus diferentes presentaciones. También otro problema muy frecuente vienen a ser los espasmos, ¿no? O los cólicos, como llamamos, ¿no? Los cólicos a nivel del sistema digestivo, ¿no? Espasmos gástricos. También tenemos el problema del reflujo gastroesofágico, la acidez, problemas de flatulencias, la gastritis y las úlceras gástricas o también úlceras duodenales, dependiendo pues del agente que está causando el daño. Y también existen pues problemas diarreicos y de estreñimiento. Asimismo, al conjunto de estas patologías, ¿sí? Hay un conjunto de patologías, se le suele llamar pues dispepsia, ¿no? Una dispepsia funcional. Esta dispepsia funcional pues engloba tanto me dice una hipersensibilidad gástrica o duodenal, encontramos una relajación fúndica, ¿no? El fundus es la parte del estómago, ¿sí? Alterada, neuropatía vagal, recuerden de que también el nervio vago tiene sus ramificaciones a este nivel. Tenemos, por ejemplo, distrés psicológico y alteración del sistema nervioso central, la dismotilidad del intestino delgado, procesos diarreicos, ¿no? Sensibilidad al ácido por el vaciamiento gástrico, por el ácido clorhídrico. Tenemos, por ejemplo, infecciones por el Helicobacter que puede desencadenar pues, a úlceras. Hipermotilidad también a nivel del antro del estómago. En algunos casos, vaciamiento gástrico retardado, ¿sí? Y disritmias gástricas. Entonces, digamos de que a nivel del sistema digestivo podemos encontrar un gran número de patologías. Por lo tanto, también tenemos diversos grupos farmacológicos que pueden actuar, ¿sí? Dependiendo los signos y los síntomas que podamos nosotros encontrar. Por ejemplo, ¿no? Existen factores, me dice, que influyen en el sistema gastrointestinal. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Lo que hacen es tratar de corregir tanto el defecto o el exceso, ¿no? de esta motilidad en algunos casos, ¿no? Defecto o exceso en la producción de sustancias que regulan y realizan el proceso digestivo, ¿no? Por ejemplo, el vaciamiento gástrico, la liberación de ácido clorhídrico ante algún estímulo, ¿sí? Van a desencadenar procesos de inflamación, procesos ulcerosos, y en algunos casos me dice actúan acelerando o frenando la motilidad del tubo digestivo, ¿no? Que en algunos casos vamos a utilizarlo cuando hay problemas de estreñimiento y en otros casos vamos a utilizar fármacos para problemas diarreicos. Entonces lo que vamos a corregir es el defecto o el exceso, ¿no? Es decir, vamos a regular las funciones de este sistema digestivo. Dentro de estos fármacos tenemos pues a los antieméticos, ¿no? Eh, Estos son fármacos que impiden el vómito y las náuseas. El medicamento de elección, por ejemplo, en este caso tenemos a un antihistamínico, recuerden que el dimidrinato viene a ser un antihistamínico de acción central, que va a ser un bloqueo de los receptores histaminérgicos. Entonces, es un antagonista, ¿no? De los receptores histaminérgicos. ¿Para qué está indicado este diphenhidrinato? Por ejemplo, está indicado para mareo por movimiento, también llamado ¿Qué cinetosis, estás haciendo? vómitos durante el proceso del embarazo, ¿no? Vómitos posteriores a las operaciones, ¿no? Posoperatorios,
vómitos inducidos por medicamentos citotóxicos. Recuerden que existen grupos de fármacos de que suelen causar en algunas personas como parte de las reacciones adversas, sí, vómitos, ¿no? En algunos casos puede ser acitromicina, puede ser vancomicina, que son antibióticos muy fuertes. Asimismo, podemos tener procesos de laberintitis, ¿no? Es decir, a nivel del oído. Este medicamento es bien absorbido, tiene muy buena distribución en todos los tejidos y tiene un metabolismo a nivel hepático, pero así también se suele excretar en la leche materna. Dentro de las reacciones adversas más frecuentes, por ejemplo, tenemos el espesamiento de las secreciones bronquiales, como todo antihistamínico, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos nosotros procesos donde hay mucha secreción nasal, tomamos la clorfenamina, que es un antihistamínico, ¿no? Para evitar, digamos, o para disminuir la frecuencia de esas secreciones o para disminuir la fluidez de esas secreciones. Pero también como antihistamínicos suelen causar somnolencia, ¿sí? Suele causar sueño. Dentro de las reacciones adversas que son poco frecuentes, son dolor de garganta, cansancio o debilidad, me dicen no habitual, puede provocar visión borrosa, micción dificultosa o dolorosa, mareos, fotosensibilidad, pesadillas, excitación y nerviosismo. Entonces son poco frecuentes. Recuerden de que las reacciones adversas medicamentosas como tal, sí, suelen aparecer en un pequeño grupo de las personas que consumen estos fármacos. El otro grupo de medicamentos muy utilizados son los antiespasmódicos. Estos antiespasmódicos eh, son fármacos, me dice, indicados en el dolor cólico. Son utilizados para los cólicos o espasmos del tracto gastrointestinal. Puede ser espasmos biliares o genitourinarios. El medicamento de elección, ¿sí? Es el butilbromuro de iosina o simplemente iosina, ¿no? Que como nombre comercial lo tenemos como buscapina. Esta metilbromuro de iosina o buscapina deriva es un producto vegetal, ¿sí? Es un alcaloide de la belladona, ¿no? Y gracias a este alcaloide tenemos un efecto, me dice, espasmolítico, o sea, elimina los espasmos. Esto lo va a hacer a nivel de su acción anticolinérgica, ¿no? Debido a que va a trabajar a nivel del músculo liso, músculo cardíaco y glándulas exocrinas. Esto va a hacer que se inhiba la motilidad intestinal, también va a reducir las secreciones gástricas, las secreciones, me dice, de la faringe, tráquea y secreciones bronquiales, ¿no? Para cólicos específicamente. Es un fármaco que se distribuye muy bien por todo el organismo, también se metaboliza a nivel hepático, se excreta por la orina y atraviesa la barrera placentaria, ¿no? Y también, al igual que la anterior, es secretada en la leche materna. Está indicado, está indicado para espasmos y trastornos de la motilidad del tracto gastrointestinal, para el píloro-espasmo, ¿sí? Del lactante, para vómitos posanestésicos. Bueno, no es parte de todos los anestésicos, pero se puede utilizar para estos procesos, para estreñimiento espástico y también para problemas de espasmos a nivel de las vías biliares y urinarias. Los efectos secundarios que suelen causar como tales es la sequedad de la boca,
¿no? Sequedad de la boca, midriasis, o sea, aumento del diámetro de la pupila, náuseas, taquicardia, ¿sí? Y suelen en este caso ceder cuando se reduce la dosis. Un segundo, por favor. Bien, dentro de los efectos secundarios, eh, poco frecuentes tenemos pues la hipertensión, en algunos casos la retención urinaria, la hipertermia pero sin sudoración y los delirios con agitación, ¿no? Esa es la iosina o N-butilbromuro de iosina, o buscapina también. Otro medicamento del tipo antiespasmódico, sí, antiespasmódico es la pargeverina, ¿no? Pargeverina clorhidrato, que en este caso nosotros lo conocemos con el nombre de Plidan, ¿no? Plidan Forte, hay algunas asociaciones. ¿Qué hacen este fármaco Plidan? También es espasmolítico, ¿sí? Cuya acción principal me dice es su efecto específico y potente del tipo musculotrópico, ¿no? Es decir, que causa una relajación directa e inespecífica, sobre todo a nivel del músculo liso. Reduce su tono y motilidad y por su acción neurotrópica leve reduce la incidencia de efectos adversos, ¿no? O sea, tiene menos efectos adversos, ¿no? Dentro de su farmacocinética, presenta una vida media de eliminación plásmica de 4 horas y un volumen de distribución de 2 litros por kilogramo. La unión a las proteínas plasmáticas, ojo, se unen a proteínas plasmáticas en un 91% y atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria, ¿no? Y asimismo se suele eliminar por la leche. La eliminación se realiza mediante biotransformación hepática, o sea, se metaboliza a a nivel hepático. Está indicado para síndromes viscerales agudos o crónicos, espasmos musculares a nivel del tracto digestivo. Está indicado para, me dice el aparato hepatobiliar, urinario o genital femenino. Y su efecto espasmolítico le provee, me dice, su efecto espasmolítico le provee su potente y preponderante acción directa la musculaliza. De acción musculotrópica, como mencioné. Es bien tolerado, correcto. Inclusive ustedes han visto que este medicamento se suele aplicar para los, correcto, me dicen pacientes particularmente sensibles o con la administración de dosis elevadas puede llegar a aparecer pues sequedad bucal y sí constipación o estreñimiento, ¿no? Y esto lógicamente suele ser modificado dependiendo de la dosis. Otro grupo de medicamentos son los antiácidos. Estos antiácidos lo que van a hacer es reducir la hiperacidez. O sea, van a actuar directamente con el ácido estomacal. Por lo tanto, van a aliviar a nivel estomacal, ¿sí? Va a haber un alivio directo y lógicamente van a proteger la mucosa gástrica. Y sobre todo pueden ser asociados con otros medicamentos para favorecer la cicatrización tanto de úlceras y lógicamente evitar el dolor producido por las mismas. Estos antiácidos
Pueden ser hidróxidos o pueden ser sales, o sea, pueden ser bases y pueden ser sales. Por ejemplo, ¿no? El hidróxido de magnesio, que nosotros lo tenemos con el nombre pues, de leche magnesia, el hidróxido de aluminio como tal, y la asociación, tanto el hidróxido de aluminio como el hidróxido de magnesio, ¿sí? Por ejemplo, en un medicamento que lo conocen ustedes como Milanta, ¿no? Que es la asociación de ambos. Y asimismo podemos tener algunos medicamentos como el bicarbonato de sodio, que lo encontramos como partes pues, del sal de Andrews, ¿no? Sal de Andrews, sal de frutaeno, entre otros. ¿Qué es lo que hacen específicamente los antiácidos? Estos antiácidos son bases, ¿no? Pero lógicamente tienen que ser bases débiles porque van a ser ingeridas de manera oral, ¿no? Su función es neutralizar, función de neutralización. ¿Qué van a neutralizar? El ácido estomacal. Y como toda reacción de neutralización, es la interacción de un ácido, una base, y el producto va a ser una sal y agua. Eh, ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, el bicarbonato de sodio? Cuando usted, por ejemplo, agrega un sobrecito de sal de Andrews, correcto, en un poco de agua o viceversa, esta reacción química hace que se libere unas burbujas. Y estas burbujas son dióxido de carbono, ¿no? Son dióxido de carbono que me dice que finalmente se disipan en formas pues, de eructos, ¿no? A nivel del sistema digestivo. Este bicarbonato de sodio va a reaccionar con el ácido clorhídrico, va a formar una sal que es el cloruro de sodio, más el dióxido de carbono que se va a liberar en forma de gas y agua, ¿no? Y de esta manera también ayudan a proteger esta mucosa gástrica, ¿no? Dice, es posible que también promuevan los sistemas de defensa de la mucosa por medio de la estimulación de la producción de prostaglandinas. ¿Qué hacen los antiácidos? Me dice, hacen un tampón químico de los ácidos gástricos. ¿Qué van a hacer? Aumentan el valor del pH. Imagínense que tengamos un pH 3, un pH 2. A nivel del estómago, estas aumentan el pH tal vez a 4, a 5, ¿sí? El valor del número de pH. Pero también hay que tener mucho cuidado de no hacerlo tan básico al estómago. O sea, de no tomar demasiados antiácidos o exagerar el uso de antiácidos. Porque al cambiar el pH podemos generar tal vez la proliferación de algunas bacterias, de algunos microorganismos. ¿Conforme? Solamente lo que estamos haciendo momentáneamente es tratar de equilibrar el pH de tal manera que algunos tratamientos antiácidos, antiulcerosos, entre otros, hagan el efecto de cicatrización. Muy bien. Tengan en cuenta que nosotros vimos la semana anterior, ¿sí? Cuando veíamos el reflejo de la tos, este reflejo de la tos tenía mucho que ver con el nervio vago, ¿no? Y eh, este nervio vago directamente se unía al sistema nervioso central. Entonces me dice, cuando el ácido clorhídrico alcanza los nervios, por ejemplo, el nervio vago, ¿no? Uno va a tener el reflejo del dolor. Recuerden que este nervio vago no solamente está unido, pues, al sistema respiratorio, sino también tiene ramificaciones a nivel del sistema digestivo. Los antiácidos, como hemos mencionado, hay sistémicos y no sistémicos. Los sistémicos son aquellos que van a reaccionar con el ácido estomacal, ¿no? Y puede producir mis efectos en el organismo. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio.
En cambio, tenemos algunos no sistémicos, que igual van a reaccionar con el ácido clorhídrico, pero forman una sal que no se absorbe, ¿ya? Dentro de ellos tenemos, pues, a nuestro hidróxido de magnesio, aluminio, algunas sales como el carbonato de calcio, el carbonato de magnesio, al magaldrato, que también es parte de los antiácidos. El hidróxido de magnesio ya sabemos que está indicado como un antiácido gástrico y como laxante. Recuerden, todo depende de la dosis. Yo ya puedo tomar una o dos cucharaditas como antiácido, como también puedo tomar un frasco y se convierte en laxante. ¿Qué produce? Produce un vaciamiento gástrico más lento, ¿no? Y eso hace que el efecto sea más prolongado. Cuando lo tomamos como un laxante, pues aumenta el peristaltismo, ¿no? Y llega a producir. Y algunos lo utilizan como purgantes, ¿no? Para tratar de limpiar el tubo digestivo. El hidróxido de aluminio poco tiene un efecto muy parecido al anterior. Neutralizan el exceso de ácido, correcto, también son solubles en agua, lo neutralizan, producen un estreñimiento, eso sí, esto es a comparación del anterior, producen estreñimiento y podrían evitar la absorción de medicamentos, sobre todo los del tipo tetraciclinas. Recuerden que las tetraciclinas, cuando se administran con algunos derivados de algunos lácteos o con algunos metales, suelen formar estructuras que se denominan quelatos, ¿no? Entonces, no se sugiere su administración conjunta, no de manera independiente. También tenemos un grupo de medicamentos que suele trabajar a nivel, pues, de úlceras, ¿no? De úlceras o de inflamación gástrica. Dentro de tenemos, pues, a los antagonistas de la histamina, ¿no? También igual que el dimidrinato. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a la ranitidina, a la cimetidina. ¿Qué hacen? Actúan bloqueando los receptores H2, o sea, son antagonistas histaminérgicos, ¿no? ¿Qué causan? En este caso, trabajan a nivel de los receptores histaminérgicos en las células parietales del estómago. Ustedes saben que nuestras células parietales se encargan de la secreción de ácido clorhídrico. Muy bien. Estas se absorben, me dice, de manera adecuada por vía oral, no se van a inactivar con los alimentos, se unen muy bien o se unen a las proteínas, se metabolizan muy bien en el hígado, tienen un efecto de primer paso significativo, quiere decir que administrado por vía oral, la cantidad administrada por vía oral no va a llegar en las mismas concentraciones a sangre, ¿no? Porque primero va a tener que ser absorbido de manera intestinal, va a llegar al hígado y en el hígado pues toda la cantidad de medicamento que va a ingresar al hígado no va a ser la misma que va a salir, gran parte se va a metabolizar, ¿no? Igual sucede con la cimetidina. ¿Qué suelen causar estos medicamentos? Por ejemplo, como reacción adversa, puede haber dolor de cabeza, estreñimiento, procesos diarreicos, malestar estomacal. Claro que no es frecuente, ¿no? Porque no lo está tomando justamente para eso. Vómitos y dolor de estómago, ¿no? Pero estas son las reacciones adversas que eh, se han registrado, se han reportado.
También tenemos este personaje, tal vez para ustedes no es muy común, pero antes era una propaganda muy frecuente, ¿no? Cuando se quiso posicionar a este medicamento llamado bismutol, ¿no? Cuyo componente es el bismuto coloidal, ¿no? Es el bismuto coloidal. Este bismutol, si me dice, es un antiácido que lo que va a hacer es recubrir a las úlceras. Es un antiulceroso, ¿no? Aunque también se puede utilizar para problemas de acidez, indigestión, pesadez estomacal, forma, y hay en solución como también hay pastillas masticables. Este bismutol recubre las úlceras, se combina con las proteínas, recuerden que están alrededor de las úlceras, recuerden que es mucosa gástrica lo que está alrededor de las úlceras, y las mucosas gástricas son proteínas. Asimismo, como en el estómago se da el proceso, pues, de descomposición de sustancias, ¿sí? El proceso digestivo, entonces ahí también a nivel del estómago se liberan algunas enzimas. Por ejemplo, la pepsina, ¿no? Que es una de las enzimas. Y justamente de la pepsina viene el nombre pues de esta gaseosa, ¿no? Pepsi, que se encarga también justamente de inactivar algunas proteínas. Recuerden que las bebidas gaseosas nacieron como medicamentos, ¿no? Todas las bebidas gaseosas en un inicio eran medicamentos. Y eran medicamentos para el sistema digestivo. Eran medicamentos para ayudar a la digestión. ¿Correcto? Entonces, así nacen todas ellas. Ya luego, pues, se le colocó gas porque no tenían dióxido de carbono dentro de su composición y fueron tomándose, pues, digamos, haciéndose algunas modificaciones, ¿no? Para su venta y para su comercio. Entonces van a inactivar a la pexina. ¿La pexina qué hace? La pexina es una enzima que degrada proteínas, protegiéndola de su acción enzimática. Este bismutol estimula la producción de mucosa gástrica, sobre todo aquella donde tienen un problema de ulceración gracias al Helicobacter pylori. Es un medicamento que se administra por vía oral, por lo general minutos antes de los alimentos, y lógicamente este bismuto coloidal va a colorear las heces. Entonces las heces van a salir más oscuras. También tenemos un protector de la mucosa gástrica que se llama el carbón activado. Este carbón activado se administra por vía oral. Son sustancias inertes, ojo, no se van a absorber en el tubo digestivo. Es decir, así como uno los administra por vía oral, van a ser eliminados por vía digestiva. Se eliminan con las heces. Si me dice, al ingresar el intestino producen una capa protectora. O sea, cuando ingresa el carbón activado, lo que hace es recubrir la mucosa gástrica, sobre todo la mucosa que está irritada por algunas úlceras, ¿no? Y esto hace, una vez que recubre a la mucosa gástrica, disminuye la irritación, pues, debido a los ácidos. Además, me dice, absorben a las sustancias irritantes. O sea, este carbón activado también era utilizado en algún momento como un antídoto para los casos de envenenamiento que se había producido por el consumo de alguna sustancia por vía oral.
Es decir, si algunos, por ejemplo, tomaban insecticidas, tomaban plaguicidas o algún veneno para ratas, ¿no? Que ha existido en algunos casos, lo que hacía es se preparaba inmediatamente una solución de carbón activado y si el paciente estaba consciente tenía que beberla. Y si no, había que sondearlos, ¿no? Para hacer que la sustancia llegue al sistema digestivo e inmediatamente recubra la mucosa y ya no deje que interactúe el veneno, ¿sí? Y se absorba esta sustancia. Y asimismo, este carbón activado, con su propiedad de absorber sustancias venenosas, ¿sí? Y no absorberse él dentro del tubo digestivo, era eliminado con las heces. Así como habíamos visto a la ranitidina, que actuaba pues como un antihistamínico, bloqueando a las células parietales para eliminar ácido clorhídrico, también tenemos un medicamento que se denomina omeprazol. Este omeprazol es muy utilizado, ¿no? Pero su mecanismo es diferente. Este omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Inhibidor de la bomba de protones, hidrógenos cargados positivamente. Actúa, me dice, de manera rápida y produce un control, ¿sí? Mediante la inhibición reversible de la secreción gástrica del estómago. O sea, ir que se secrete el ácido estomacal. Sus reacciones adversas, como tal, puede llevar a dolor estomacal, a procesos que podría causar en algunas personas tos. Dentro del grupo de estos medicamentos también tenemos aquellos que se utilizan para el reflujo gastroesofágico. ¿No? Reflujo gastroesofágico. Y el medicamento de elección es la metoclopramida. Este medicamento es gastrocinético, ¿correcto? Y tiene propiedades antieméticas. Lo que va a hacer es regular todo ese proceso digestivo. ¿Cuáles son sus posibles reacciones adversas? Puede causar somnolencia, cansancio excesivo, debilidad, dolor de cabeza, puede haber procesos de mareos, diarreas, náuseas y vómitos, ¿no? Antiflatulentos. Medicamento de elección, simeticona, ¿no? Las gotitas de simeticona, las pastillas de simeticona. O gaseobet, como dicen algunos, ¿no? El gaseobet sigue siendo simeticona. Muy bien. Sustancias utilizadas para evitar gases estomacales, ¿no? Por ejemplo, estas gotitas, por lo general, se administran en los niños, ¿no? Que tienen este problema de gases. Inclusive ya les asocian algunos sabores y colores, ¿no? Y diferentes presentaciones. ¿Qué hace esta simeticona? Reduce la tensión superficial de las burbujas de gas. Recuerdan que estas burbujas se van acumulando. Producen estas burbujas la flora bacteriana. ¿Ya? Por lo general, estas burbujas contienen, pues, son burbujas de ácido sulfídrico. Son ácido sulfídrico, producidas por la descomposición de la materia orgánica de del tubo digestivo, a nivel del intestino, ¿no? Por algunas bacterias. Hace la zona, produce la tensión superficial
y disgrega esas burbujas. Entonces, mecanismo de acción, esa simeticona, me dice previniendo la formación de gases, están rodeados de burbujas, reduciendo la tensión superficial de las burbujas, ¿no? Son antiespumantes, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado. Tenemos, por ejemplo, a los antidiarreicos, ¿no? Pero ya en este caso vamos a ver que los procesos diarreicos se pueden presentar algunos debido a un microorganismo, ¿sí? Y otros debido a algún alimento, ¿no? Por ejemplo, los antidiarreicos son fármacos utilizados para tratar las heces blandas, acuosas y frecuentes, ¿no? Lo que hacemos es evitar o disminuir el número de... Esos antidiarreicos pueden ser fármacos que van a causar una modificación del transporte hidroelectrolítico, ¿no? Otros que pueden inhibir la motilidad gastrointestinal, ¿no? O sea, van a disminuir la motilidad gastrointestinal. Recuerden que en un proceso diarreico la motilidad... También tengo a los antibacterianos específicos, ¿sí? Esos ya son directamente para microorganismos. El más común, el de uso más común, tenemos pues a las sulfas, ¿no? Eh, Recuerden que estas sulfas, por lo general, van a trabajar a nivel del ácido fólico, ¿no? Y tenemos a la trimetoprima. Estos, me dice, generalmente son bactericidas, o sea, son ya directamente antibióticos bactericidas que van a actuar inhibiendo pues algunas enzimas que trabajan a nivel de la síntesis del ácido fólico bacteriano. Está contraindicado esta sulfametocresol, por ejemplo, a una hipersensibilidad al trimestoprim o a las sulfonamidas. Está contraindicado en pacientes con anemia megaloblástica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la anemia megaloblástica es un problema en el cual hay deficiencia de ácido fólico, ¿correcto? Entonces, si le voy a aplicar un medicamento, como bien dice ahí, que interviene en la síntesis del ácido fólico, entonces voy a agravar este proceso. Está contraindicado en neonatos de menos de 2 meses de edad, porque su metabolismo es hepático. Por lo tanto, en los niños menores de 2 meses de edad, todavía su sistema, si las enzimas en nivel hepático no están totalmente desarrolladas, por lo tanto puede haber un proceso de intoxicación. Reacciones adversas poco frecuentes. Generalmente consisten, me dicen, en náuseas, vómitos, puede provocar procesos de anorexia, ¿no? Es poco frecuente, pero han habido reportes, cefaleas, vértigos, urticarias y rash. Pero este medicamento es un antibiótico, que no es el único, hay un conjunto de antibióticos. Pero también tenemos aquellos que no necesariamente, procesos diarreicos que no necesariamente dependen de un microorganismo que le esté causando. Por ejemplo, la loperamida no es un antibiótico, pero sí se utiliza para problemas diarreicos. Por ejemplo, actúa sobre los receptores a lo largo del intestino delgado. ¿Qué hace? Incrementa la actividad muscular circular y longitudinal. De tal manera me dice que ejerce su acción antidiarreica
retardando el tránsito intestinal. Entonces hace que el tránsito intestinal se desarrolle de manera más lenta, por lo tanto le doy más tiempo a las microvellosidades intestinales para que se absorba cantidad de agua y las heces se hagan más pastosas, ¿no? Entonces, por lo general, cuando hay un proceso diarreico y no tenemos, lógicamente, alguna noción de por qué se ha producido, lo ideal es hacer una asociación. Asocio dos medicamentos, ¿no? Un antibiótico más loperamida. De tal manera que aseguro las dos posibilidades. Ahora, si es que hace fiebre, lógicamente es más seguro de que va a ser. ¿Qué es este medicamento, loperamida? Efectos adversos. Puede provocar mareos, sequedad de la boca, somnolencia. Indicado, me dice, en pacientes con colitis severa, lógico. Por disentería aguda, sanguíneas, temperatura elevada. Si alguien tiene alguna reacción alérgica a algún componente, en pacientes con deshidratación y en diarreas causadas por microorganismos infecciosos, ¿no? Porque no va a hacer nada el microorganismo. Bien, jóvenes. Bien, hasta ahí alguna duda. Doctor, disculpe, ¿y cómo es el efecto del misoprostol? Ah, ya, correcto. El misoprostol también es un medicamento que suele ser utilizado para problemas gástricos, sobre todo ulcerosos. En realidad está indicado para las úlceras. Lo que pasa es que el misoprostol lo que va a hacer es un estimulante de las prostaglandinas. Recuerden que cuando nosotros vimos el tema, por ejemplo, de AINES, mencionábamos que normalmente eh, este ácido araquidónico se transforma en prostaglandinas y las prostaglandinas, hay un grupo de prostaglandinas que hacen, que protegen al estómago, ¿sí? Hay prostaglandinas que protegen a los riñones y hay prostaglandinas que también protegen las contracciones uterinas, ¿sí? Las contracciones uterinas. Entonces, lo que hacemos con este misoprostol es eso, ¿no? Aumentar la concentración de prostaglandinas, por lo tanto, aumentar la protección a nivel estomacal, ¿no? O sea, disminuye la liberación de ácido y aumenta, pues, la formación de mucosa gástrica. Ahora, pero lo va a hacer como, ahora, disculpen, eso es su efecto normal, ideal, para lo cual fue creado el misoprostol. Pero ya como efecto secundario, como aumenta las contracciones uterinas, entonces también algunos lo utilizan para procesos abortivos. Ya sabemos que los procesos abortivos, pues, como tal, van a provocar un dolor intenso, porque estamos estimulando las prostaglandinas y también las prostaglandinas intensifican el dolor. O sea, es natural que al tener más contracciones uterinas, también obtengamos dolor de manera proporcional. Entonces, si está en este proceso de estimulación de contracciones uterinas, procesos de dolor, imposible que tomen algún medicamento para aliviar el dolor, porque si lo hacen inmediatamente bloquean a la ciclooxigenasa
¿sí? Y por lo tanto ya no van a tener, no va a haber dolor, pero tampoco va a haber estímulo de contracciones uterinas, bueno, si su fin es el fin abortivo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, Jorge. Entonces, el misoprostol también es un medicamento utilizado pues para procesos de ulceración, para procesos de gastritis, correcto, pero cuyo efecto secundario es aumentar las contracciones. Bien, bien, ayer me llamó el delegado. ¿Está presente el delegado? Sí está su delegado. Me estaba haciendo la consulta